Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los acontecimientos más fascinantes de la historia, la caída del Imperio Romano. Un imperio que dominó gran parte del mundo conocido durante siglos y que, sin embargo, terminó desvaneciéndose. ¿Qué provocó realmente su caída? Imaginen un imperio tan vasto que se extendía desde Gran Bretaña hasta Egipto, desde España hasta Siria. Un imperio que parecía invencible, pero que poco a poco comenzó a mostrar grietas en sus cimientos. La historia del declive de Roma es una lección extraordinaria sobre cómo hasta los imperios más poderosos pueden sucumbir cuando se acumulan múltiples problemas. Comencemos por uno de los factores más significativos, la inestabilidad política. Durante el siglo III, Roma tuvo más de 20 emperadores diferentes en solo 50 años. ¿Se imaginan? Era como tener un nuevo jefe cada 2 años, pero con consecuencias mucho más graves. Cada nuevo emperador llegaba al poder generalmente mediante un golpe militar, y casi siempre terminaba asesinado por el siguiente aspirante al trono. Pero la política no fue el único problema. La economía romana estaba en caída libre. La inflación se disparó cuando los emperadores comenzaron a reducir la cantidad de plata en las monedas para poder acuñar más dinero. Era como si intentaran engañar a la economía, pero solo consiguieron que el dinero perdiera su valor. Los precios se multiplicaron por 1000 en apenas unas décadas. La corrupción también jugó un papel fundamental. Los funcionarios públicos vendían sus cargos al mejor postor, los impuestos se recaudaban de manera irregular y el dinero rara vez llegaba a donde debía. Era como tener un barco con múltiples agujeros. Por más que intentaban tapar uno, el agua seguía entrando por otros lados. Y hablando de problemas, no podemos olvidar las invasiones bárbaras. Pero ojo, estos bárbaros no eran salvajes sin cerebro como nos han hecho creer algunas películas. Eran pueblos con sus propias culturas y organizaciones, que fueron empujados hacia las fronteras romanas por otros grupos que venían desde el este. Los godos, los hunos, los vándalos. Todos ellos presionaban las fronteras del imperio mientras Roma cada vez tenía menos recursos para defenderse. ¿Y qué hay del famoso ejército romano? Ese mismo que había sido la columna vertebral del imperio durante siglos comenzó a deteriorarse. Los soldados ya no eran los disciplinados legionarios de antes. Muchos eran mercenarios extranjeros que luchaban por dinero, no por lealtad a Roma. La calidad del entrenamiento bajó, el equipamiento se volvió más escaso y la moral se desplomó. Otro factor crucial fue la división del imperio en 2 partes, occidental y oriental. Aunque en teoría era una medida administrativa para facilitar el gobierno, en la práctica creó una competencia entre ambas mitades. Mientras el Imperio Romano de Oriente, que más tarde sería conocido como Imperio Bizantino, prosperaba, el occidental se debilitaba cada vez más. Las enfermedades también jugaron su papel. La llamada plaga de Cipriano en el siglo III y otras epidemias diezmaron la población, reduciendo la mano de obra disponible y afectando gravemente la economía. Era como si la naturaleza misma se hubiera puesto en contra del imperio. La decadencia moral y social que tanto mencionaban los escritores romanos de la época también fue real. Las élites se habían vuelto más interesadas en el lujo y los placeres que en el servicio público. La antigua virtud romana, ese sentido del deber y el honor que había hecho grande al imperio, se había erosionado. Y no podemos olvidar el papel del cristianismo. Aunque no fue una causa directa de la caída, su ascenso cambió fundamentalmente la sociedad romana. Las antiguas lealtades al emperador y al Estado fueron gradualmente reemplazadas por lealtades a la Iglesia y a Dios. Todo esto nos lleva al año 476 d.C., cuando el último emperador romano de Occidente, un joven llamado Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe bárbaro Odoacro. Fue un final casi anticlimático para un imperio que había durado más de 1000 años. La caída de Roma nos enseña valiosas lecciones sobre cómo las grandes civilizaciones pueden declinar cuando se combinan problemas políticos, económicos, sociales y externos. No fue un solo factor el que acabó con Roma.
sino la combinación de todos ellos actuando simultáneamente. Y aquí está la reflexión final. ¿Podemos aprender de la historia de Roma para evitar cometer los mismos errores? ¿Qué similitudes ven ustedes entre algunos de estos problemas y situaciones actuales? Si les ha gustado este viaje por la historia, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. También pueden compartir sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué otro aspecto de la historia romana les gustaría que exploráramos? Nos vemos en el próximo video.